reveló que durante el 2022 dejaron de surtirse 15 millones de recetas. Y no lo tomo, me duele la cabeza, me siento extraña. El colectivo Cero Desabasto reportó que durante el año pasado, 2021, se estima que 24 millones de recetas dejaron de surtirse. 2021 fue el año con mayor desabasto de la historia moderna del país. Enfermedades renales, pacientes que recibieron un trasplante, pacientes con cáncer. Pero los pacientes que requieren medicamentos cuentan otra cosa. Se enfrentan al desabasto de forma permanente. Y la megafarmacia no les ha solucionado el problema. Aquí en el país. El colectivo Cero Desabasto es un movimiento, es un grupo de casi 120 organizaciones que están distribuidas en todo el país. Estas organizaciones en su mayoría son organizaciones de pacientes, profesionales de la salud y otros aliados que nos une un objetivo muy claro, el cual es combatir el desabasto de medicamentos, insumos y vacunas en México. Cuando arrancó la causa de combate al desabasto de medicamentos, queríamos primero entender qué estaba pasando en el sector, por qué los medicamentos no estaban llegando a quienes los necesitaban. Y en ese momento decidimos convocar a un conjunto de organizaciones dedicadas a temas de salud. Y nos hace el colectivo Nosotros, nos hace una invitación para presentarnos su proyecto de el huachicol en medicamentos. Por supuesto, nosotros viendo la necesidad que se estaba presentando con los pacientes, esto se nos pareció una idea fantástica para tener registro de lo que estaba sucediendo y nos unimos. En ese momento acababa de salir la agenda, estaba de moda la agenda o en todos los medios de comunicación el tema del huachicoleo y de los huachicoleros, las personas que se roban gasolina de los ductos de Pemex. Y era muy fácil poder utilizar ese concepto para ganar la atención de medios de comunicación una vez que lanzáramos la estrategia para combatir el desabasto de medicamentos. Ya hice el compromiso de que se va a cumplir lo que establece el artículo 4 de la Constitución. Se va a garantizar el derecho a la salud a los mexicanos, atención médica y medicamentos gratuitos. Nos va a llevar tiempo. Ese es otro huachicol. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Claro que con el caminar un poco el nombre del tema de huachicol tenía dudas para ciertas personas y entonces se decidió cambiarlo a Cero Desabasto, cosa que favoreció muchísimo porque ya la gente como que empezó a entender realmente de qué se trataba. A entender que era un problema sistémico en todo el país, cambiamos a Cero Desabasto, pero decidimos dejarle a Cero Desabasto, no solamente por las decisiones que se tomaron entonces, sino porque todos los días muchos actores, desde privados, personas individuales, profesionales de salud, autoridades locales y federales, toman decisiones que impactan el acceso a las medicinas. En el colectivo Cero Desabasto, desde un inicio nos dimos cuenta que faltaban datos en salud. No teníamos claro cuántas personas no tenían acceso a sus medicamentos cuando los requerían, cuántas personas habían podido conseguir sus vacunas o cuántos profesionales de la salud contaban con los insumos que requieren para poder hacer su día a día. Y a través de las plataformas de denuncia ciudadana que tenemos y también las cientos de solicitudes de acceso a la información, hemos podido documentar desde el 2017 cómo es el desabasto en nuestro país y también qué lo ha causado. Uno de los principales problemas es el bajo gasto en salud y esto ocasiona pues obviamente que haya deficiencias en los servicios de salud, a lo mejor no el número de profesionales de la salud que deberíamos de tener o una infraestructura que en algunos estados y regiones todavía no es lo que debería de ser o es deficiente. Entonces, por esta razón es importante que los recursos que existan en México se gasten de la mejor forma y sobre todo que seamos muy transparentes en lo que se está comprando.
Por otro lado, también es fundamental que no exista corrupción en México, que esos poquitos recursos que existan, sepamos cómo se están gastando, a quién se está comprando, a qué precio se está comprando, a qué lugares se está mandando, y que las personas puedan saber específicamente qué medicamentos existen en su unidad de salud o en el hospital para el tratamiento que ellos requieren. ¡Alto al desabasto! ¡Alto al desabasto! ¡Alto al desabasto! Cero Desabasto somos un colectivo quiere decir que somos un grupo de organizaciones, de personas con un objetivo común, y en este caso es que a nadie le falten sus medicinas, garantizar, o sea, que se garantice el derecho a la salud a través del acceso efectivo a las medicinas. ¿Y cómo hacemos esto? ¿No? Bueno, primero nos organizamos, estamos juntos, unidos, y tenemos manera de generar informaciones. Informamos y nos informamos. Informamos a las personas que tienen derechos. Informamos sobre dónde está haciendo falta la medicina a través de una plataforma que se llama cerodesabasto.org. Hay un chatbot, hay una página de internet, y nos informamos a través de solicitudes de acceso a la información y fuentes de datos abiertos para entender cómo está el acceso a las medicinas en el país, las medicinas e insumos médicos. Con esa información nos organizamos y juntos y juntas exigimos que quienes son responsables de que a nadie le falte su medicina hagan lo que tengan que hacer para resolverlo. Hay problema de desabasto de medicamentos. Desde un inicio, la tecnología ha sido una herramienta que hemos utilizado en el colectivo. Cuando surgimos, se tomó la decisión de lanzar una plataforma para poder documentar de alguna manera cómo estaba el acceso a los medicamentos en el país. Y hoy tenemos la plataforma cerodesabasto.org, que es una plataforma bastante amigable en la que cualquier persona en cuestión de minutos puede reportar cuando no tiene acceso a sus medicamentos. Además de la plataforma, nos dimos cuenta que un chatbot de WhatsApp podría llegar a más personas para que pudieran reportar cuando no les surtieran sus medicamentos. La potencia y el poder de los datos puede pues, no solo dar magnitud a las cosas, sino también como darle un rostro, no solamente, por ejemplo, en la plataforma tanto de cerodesabasto.org como en el chatbot, pues no solo preguntamos los datos de en dónde fue o qué medicamentos, sino el testimonio, si fue un caso de corrupción, si hubo algún tipo de discriminación, y eso de alguna manera genera un rostro humano, y alrededor de eso se pueden conglomerar varias organizaciones, pues impulsando una causa. ¡Desabasto! ¡Alto al desabasto! ¡Alto al desabasto! ¡Alto al desabasto! Hubo un momento en el que nuestra propia plataforma de denuncia de falta de medicamentos empezó a crecer tanto, empezó a ser tan visible el problema que planteó nosotros, que se fue a los medios de comunicación. Incluso hay una organización a la que nosotros reconocemos por su seriedad, Cero Desabasto, que ya está manifestando que ellos reconocen un incremento del surtimiento de recetas en el Seguro Social. Empezó a ser ya evidente que había niños con cáncer, y que fue muy llamativo para la opinión pública, que había personas con, insisto, padecimientos crónicos muy delicadas que reclaman, insisto, tratamientos caros, y empezamos a ser cada vez más presentes en los medios de comunicación. El colectivo Cero Desabasto. Efectivamente, más de 22 millones de recetas, de estas se negaron completamente 18 millones de recetas. Para organizaciones como Cero Desabasto. Hoy el colectivo Cero Desabasto reveló que durante el 2022 dejaron de surtirse de manera efectiva 15 millones de recetas. Añado otra cosa, en el camino de Cero Desabasto se me ocurrió, la verdad, pensé que era una buena idea que el ambiente universitario tuviera mayor presencia. Y entonces pensamos en la creación de OCAMIS, y hablamos entonces con la UNAM. Yo tuve una larga conversación con Luis Raúl González Pérez, que estaba ya a la cabeza del área de Derechos Humanos de la UNAM. Nos puso en contacto con la Facultad de Medicina, encontramos voces
muy potentes en la Facultad de Medicina que ya habían participado en el grupo de trabajo del PNUD, al que también en su momento, ya te dije, convocamos nosotros, y nació OCAMIS. Y desde entonces Cero Desabasto se ha mantenido como una agrupación, como un colectivo que crece y crece y crece, no solo por el número de organizaciones que lo integran, sino por su potencia en cuanto a denunciar, a advertir, a señalar con mucha precisión qué medicamentos faltan. Pues en estos 5 años hemos aprendido muchísimas cosas. La primera es que juntos somos más fuertes. Otro de los aprendizajes que hemos tenido es que el desabasto es una problemática sumamente compleja y la solución se encuentra en lo colectivo. Y no solamente viene desde el gobierno, la academia o la sociedad civil. La segunda es que aprendimos que somos poderosos y poderosas como ciudadanos. Si nos organizamos, si usamos los datos, ¿no?, como evidencia y como herramienta, y con una actitud propositiva y abierta, podemos hacernos más fuertes. Y la última es justo el poder de los datos, ¿no?, de que tenemos esta capacidad de solicitar datos, usar y generar datos desde la misma ciudadanía, y eso puede ayudarnos a ser más eficientes y más poderosos. Tenemos que colaborar, tenemos que tejer puentes para que la salud sea un derecho humano reconocido y garantizado en todo el país. Todas, todos y todes, desde nuestras trincheras, podemos ser activistas por el derecho a la salud.